¿Qué tal? Ok, estábamos viendo la caracterización del espacio h a la menos 1 medio, h a la menos 1 de omega. Ajá. Y quedamos, fue al final que le di nombre, pero lo que sí en sí estamos caracterizando es el dual de H01. ¿Sí? Estamos caracterizándolo en términos de distribuciones, ¿ok? Porque hay que recordar que el dual de un espacio Hilbert es el mismo, o mejor dicho, es isométricamente isomorfo a él. Lo que estoy mostrando es que mi caracterización con distribuciones también es isométricamente isomorfa. Lo que probamos, a fin de cuentas, es que cualquier elemento del dual se podía identificar con una distribución que tuviera la forma G0 más derivada distribucional de funciones GI y con cada GJ un elemento de L2 de omega. Ajá. Entonces vamos a probar el reverso. Vamos a probar que cualquier distribución con esta forma es en efecto un funcional lineal continuo sobre H01. ¿Sí? Bien, entonces continuamos. Por otro lado, cualquier distribución en D' de omega que se puede escribir como t igual a G0 más la suma de igual a 1 hasta n de la parcial respecto de GI respecto de XI con cada uno de estos G0 hasta Gn elementos de L2 omega satisface que para toda phi en las funciones de prueba pues T emparejado con phi en el emparejamiento distribucional, ¿okay? En módulo, esto es igual a la integral sobre omega de G0 phi menos la suma de igual a 1 hasta n de GI por la parcial de phi respecto de XI de X y módulo. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Esto es una distribución y esto es derivada distribucional. Esto no tiene por qué ser un funcional regular continuo. No tiene por qué serlo. Ajá. Pero por definición de derivada distribucional, cuando esto aplica de esta manera. Ajá. Y como cada una de estas es L2, es una función L2, eso sí es un funcional regular continuo. Por eso es que a la hora de aplicarse, ¿okay? A la hora de aplicarse, sí, su emparejamiento sí es integral. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Ok. Bueno, pero entonces a cada una de estas cosas le podemos aplicar Holder, ¿no? Entonces esto es menor o igual que la norma de G0 en L2 omega por la norma de phi en L2 omega más la suma de igual a 1 hasta n de la norma de GI en L2 omega por la parcial XI de phi en L2 omega. Que a fin de cuentas todo eso es menor o igual que la suma de I igual a 0 hasta n de la integral sobre omega de la GI de x al cuadrado respecto de x, todo esto a la 1 medio por la norma de phi en H01 de omega. ¿Sí o no? Eso es porque esta solita es menor o igual a esta. Y cada una de estas solitas es menor o igual que esto. ¿Sale? Bien, eso me está diciendo que por lo tanto T
es un funcional lineal y continuo sobre las funciones de prueba, pero vistas como subespacio de H01. Ajá. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a extender. Entonces, por teorema de extensión BLT, por el teorema BLT existe un único elemento así lo vamos a poner, elemento de H01 de omega dual. Ajá. Hay un único elemento del dual que, abusando de la notación, se denotará como T, ¿sí? Y además tiene una propiedad que aquí está descrita. ¿Qué pueden decirme de su norma? Además, si ustedes calculan la norma de este T como elemento del dual H01, es decir, su norma de operador, pues definitivamente va a ser menor o igual que la suma de igual a 0 hasta n de la integral de gi x al cuadrado de x a la 1 medio. Ajá. ¿Sí o no? Aquí lo dice. Aquí está. Acuérdense que BLT preserva la norma. Ajá. Y aquí me está diciendo, a la hora de que pasas esto para acá y tomas supremo, pues es menor o igual a esto. ¿No? Bien. Entonces, esto es 3. Hay que hacer varias observaciones. Primero, la representación de T no es única. ¿Ok? Pues si ustedes toman una G tal que el laplaciano de G0, es decir, una función armónica, ¿ok? Entonces, la suma de igual a 1 hasta n de la parcial respecto de xy de la parcial de g respecto de xy, pues esto es 0, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que entonces t lo pueden escribir como g0 más la suma de igual a 1 hasta n de estos, de los gi, la representación que tenía inicialmente, y le suman las derivadas de la g, de la función armónica, ¿no? ¿Ok? Esa es otra representación, ¿no? Porque a la hora de que le sumo, a la hora de que distribuyo la suma, pues esto se hace 0. ¿Ok? Bien. Por las observaciones 2 y 3, en particular tenemos que la norma de T en H01 asterisco resulta ser el mínimo, ¿ok? Lo voy a escribir abajo. Esto resulta ser el mínimo del conjunto de todos los números de la suma igual a 0 hasta n, de la integral sobre omega, de g y x al cuadrado de x a la 1 medio. Ajá. Tal es que
T es G0 más la suma de igual a 1 hasta N de la parcial de GI respecto de XI, con GI un elemento de L2. ¿Sí? La norma de operador de este T tiene esta propiedad. Es ese mínimo. Ajá. ¿Ok? ¿Por qué es mínimo? Porque, miren, yo probé ahorita por 3, la norma es menor o igual que esto, ¿no? ¿Por qué es mínimo? De entrada, ¿por qué no le pones ínfimo? Yo digo que el mínimo se alcanza. ¿Dónde se alcanza? Eso es lo que quiero saber. ¿Dónde se alcanza? Pues sí se alcanza, ¿no? Porque T, al ser un elemento de H01, del dual de H01, por lema de Riesz, fue la primera observación que hice. Por lema de Riesz existe un único G, de tal manera que T aplicado a cualquier elemento de H01 es el producto interno entre G y B, ¿no? Y quedamos que el teorema de Riesz mismo me dice que la norma de operador de H01 es la norma de G. Pero la norma de G, ¿quién es? En H01, pues es exactamente esto, nada más que G0 es G, aquí, y GI es la derivada parcial de G. Es la primera observación que hice. Entonces el mínimo se alcanza, y se alcanza ¿en dónde? En el elemento que está asegurado su existencia por lema de Riesz. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sale? La representación no es única, además, eso es algo muy importante tomar en cuenta. ¿Va? Bueno, déjenme anotar esa observación. Notemos que el mínimo se alcanza tomando G0 hasta Gn dados por el teorema de Riesz, de representación de Riesz. ¿Sí? Y ya estuvo. Esa es mi caracterización. Vamos a escribirla en un teorema. Lo que probé es el teorema 18. Escribimos h a la menos 1 de omega como el dual de H01 de omega. ¿Sale? Entonces, h a la menos 1 de omega es isométrica mente isomorfo, ¿okay?, al espacio de Hilbert ¿okay?, de distribuciones T, ¿okay?, que cumplen que T es igual a G0 más la suma de igual a 1 hasta N de la parcial de GI respecto a XI. Ajá. Para algunas G0 hasta Gn en L2 de omega.
¿ok? Y tal es que, lo escribo acá, ya lo tengo escrito, tal es que, aquí, tal es que se satisface esto, que la norma de H01 es ese mismo. ¿Va? ¿Ok? ¿Sale? Ok. Como les había dicho, esto es un resultado muy bueno porque es me permite caracterizar el dual. Y me permite, más que caracterizarlo, me permite reconocer un miembro del dual inmediatamente. Ajá. Es muy fácil reconocer quién está en el dual de H01, ¿no? Entonces, acuérdense, les di el ejemplo de la delta, ¿no? Entonces, si se fijan en la función de Heaviside, h de x, pero restringida al intervalo menos 1, 1 o cualquier menos a, ¿ok? La función de Heaviside restringida a este intervalo tiene como derivada distribucional, esto ya lo habíamos visto, vamos a ponerlo así, la delta de Dirac. ¿Sale? ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, fíjense, delta es igual a G0 más un G1. ¿Ok? Estamos en una dimensión espacial. ¿Quién es G0? 0. ¿Y quién es G1? Aquí me faltó más la derivada distribucional. En este caso es respecto de x, G' de 1. ¿No? ¿Quién es G1? G1 es H. ¿Va? Y restringida H a un intervalo acotado es una función L2 integral. Entonces la delta de Dirac está en el dual, pertenece a H a la menos 1 de omega con omega igual al intervalo menos 1, 1. ¿Ok? Que creen que de hecho la delta de Dirac no necesariamente está en, porque uno puede decir, oye, vamos a generalizar esto. ¿Será cierto que delta está en H a la menos 1 de omega para omega en Rn? No, depende. Depende de la dimensión que esté. Y van a conocer dos argumentos de eso en la tarea. Les voy a dejar que muestren que no es cierto. Ajá. Que la delta no es un elemento de H a la menos 1 en dimensión 2 o 3. No es válido para ninguna. Ajá. ¿Sale? El contraejemplo se construye, por cierto, con el teorema de extensión. Increíblemente. ¿Sí? Entonces ahí tienen un ejemplo. Otro. Fíjense que todo L2 es un elemento del dual de H01. Todo L2. ¿Por qué? Porque cualquier función en L2 se escribe así, nada más que con G y 0. De igual a 1 hasta n, 0. Todo elemento de L2 es un funcional lineal continuo sobre H01. ¿No? ¿Ok? Obviamente H01 es un elemento del dual de H01, de H a la menos 1. ¿Sí? Bien, vamos a usar todo esto, ¿ok? Les he pedido un poco de paciencia para esto, porque se requieren varias cosas, pero ya casi. Entonces ahora sí, el último resultado antes de ver problemas de valores en la frontera. Eso es muy importante, ahorita lo van a ver. Y me da una caracterización de un espacio de Sobolev fraccionario.
teorema 19. Y este resultado es el rango del operador de traza con P igual a 2. Con P distinto de 2 también se puede hacer lo que voy a hacer ahorita, pero la prueba es mucho más complicada porque no se usa transformada de Fourier. Aquí vamos a usar transformada de Fourier. ¿Ah? Entonces, C omega contenido en Rn abierto, ¿ok? Acotado, y la frontera de omega es de clase C1. Entonces, gamma 0 es lineal, ¿ok? Continuo, y mucho ojo, sobreyectivo de H1 de omega en H1 en medio de la frontera de omega. Ustedes me van a decir, no manches, ¿quién carajos es H1 en medio de la frontera? Ya lo saben, ya saben quién es H1 en medio de la frontera. ¿Quién es H1 en medio de la frontera? ¿Cómo definen H en medio de Rn? Ya lo saben, porque ya quedamos que ya teníamos caracterización para eso, ¿no? Ok, acuérdense que Hs lo escribimos como todas las funciones en L2, tales que 1 más xi al cuadrado a la s entre 2, ok, estaba en L2 por u, por la transformada de u, estaba en L2. Es nuestra caracterización, ¿no? O sea, caracterizamos espacios Sobolev y dijimos, aquí hay una nueva gama de espacios con S real, ¿no? Entonces ya saben cómo caracterizar H de Rn. Ok. ¿Qué tal? Ya lo tienen, ese espacio H al 1 medio de Rn ya lo tienen. ¿Cómo caracterizan ahora, o sea, cómo me definen ahora H1 medio de Rn más? ¿Cómo lo hacen? Pues restringen, ¿no? Pueden restringir la definición de H1 medio de Rn, o sea, cualquier función en H1 medio de Rn, la restringen a Rn más. ¿Y ya? ¿Ok? ¿Cómo definen H a la 1 medio de la frontera de Rn más? Pues simplemente lo restringen a Rn menos 1. Nada más hacen la definición que ya acabo de escribir, pero con R a la n menos 1. ¿Sí? ¿Y cómo definen H a la 1 medio de la frontera de omega? Con coordenadas locales. Transformación de coordenadas, aplanamiento de fronteras y partición de la unidad. ¿Ok? Ya está definido. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver a qué me refiero con todo esto en la prueba. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la demostración de esto. O sea, fíjense lo que me está diciendo. Me está diciendo gamma 0 de H1 de omega. ¿Quién es? Es este espacio. Esto es lo que estoy haciendo. Ajá. En sí lo que estoy, por eso no la escribo ahorita la definición, pero ya la pueden hacer, ya la pueden escribir. Lo que voy a mostrar es que esta caracterización, o sea, si yo calculo gamma 0 de H1, obtengo una función acá. Ajá. Y me van a decir, ¿cómo que acá? Ahorita lo voy a escribir, pero ya saben cómo escribirla, ¿eh? Nada más que no quieren hacerlo, es lo que pasa. ¿Sí? Pero ya saben cómo. ¿Ok? Pero ¿por qué es importante esto? Fíjense, esto me está diciendo, esta asignación me está diciendo gamma 0 de H1
A cada función en H1 le asocia su valor en la frontera en el sentido de traza, ¿no? Entonces me está diciendo que todas las funciones aquí son funciones definidas en la frontera. ¿Ok? Son funciones definidas en la frontera. Que tienen una definición en la frontera. Están definidas en la frontera. ¿Sale? Son elementos de L2, por cierto. Porque gamma 0 está definida de H1 en L2 de la frontera de omega. ¿Sí? Ojo. Lo que estoy diciendo es que es más preciso es más preciso la caracterización, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? Si ustedes consideran un problema de valores en la frontera, les dijeran, yo quiero que U en la frontera de omega valga G. Ajá. Imagínense que G, nosotros vamos a buscar U en H1, de hecho, ya veremos cómo, pero vamos a buscar U en H1. Y le estás diciendo que la frontera sea G, nosotros vamos a darle a G la hipótesis de que esté en L2. Entonces, lo que en sí aquí quiere decir es que gamma 0 de U sea G. ¿Eso qué quiere decir? Que las condiciones de frontera admisibles son aquellas que están en H en medio de la frontera omega. Si a ustedes no les dan una condición de frontera de ese tipo, ni se molesten en resolver el problema no tiene sentido. Ya vamos a hablar de eso. El problema no tiene sentido. ¿Sí? ¿Okay? Y todavía más interesante, una función en este espacio tiene una extensión hacia adentro. O sea, porque esto es una función definida en la frontera, está definida aquí, pero me dice, fíjate que esta función viene de algo en H1, o sea que esta función se extiende hacia adentro del abierto. Es interesante, hay una extensión hacia adentro. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la caracterización. Busquen esta caracterización para P distinta de 2. La prueba es complicada. Con P igual a 2 realmente es un regalo. Con transformada de Fourier. Demostración. Bien, entonces, la definición de H a la 1,5 de la frontera se hace a través de cartas locales. Debería hasta ponérselos esto en un examen, Entonces, solo tenemos que probar la proposición cuando omega es Rn más y la frontera de omega es R a la n menos 1. ¿Sí? ¿Ok? Bien, entonces usando la continuidad del operador de extensión, ¿ok? Que es el operador de extensión iba de H1 de Rn más en H1 de Rn. También la densidad de las funciones de prueba en Rn en H1 de Rn. ¿Se acuerdan? Este resultado es el que me dice que H1 de Rn es H01 de Rn.
¿sí? Y la definición de gamma 0 y la definición de la traza gamma 0 podemos reducir el resultado anterior, ¿okay?, a demostrar que existe una C mayor o igual a 0, tal que para toda función de prueba en Rn tenemos que la norma de B, ¿okay?, en H1 medio de Rn menos 1 es menor o igual que una constante por la norma de B de H1 de Rn, ¿sí? A esto le vamos a poner 1 romano, ¿sale? ¿Ok? Entonces, lo que estoy mostrando aquí es que el operador que va de H1 de Rn en H1 medio de Rn menos 1 a través de gamma 0, este operador es continuo, ¿sale? ¿Ok? A ver, ¿por qué hay que explicar esto? El operador de extensión, en sí, ¿yo qué quiero probar? Yo quiero probar